Allende, memoria, masacre y la caída de los Zetas. Historia, contexto y justicia en torno a los Treviño Morales. La masacre de Allende en marzo de 2011 marcó profundamente la memoria colectiva de Coahuila y México. Este video explora el contexto de los Zetas, el desarrollo de la tragedia, las consecuencias sociales, el papel de la DEA y, finalmente, el destino judicial de los principales perpetradores, comenzando por los hermanos Treviño Morales. Orígenes de los Zetas, violencia y poder. Los Zetas nacieron cuando Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, reclutó militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, en los años 90. Su principal fundador fue Arturo Guzmán de Sena, Z1, quien junto con otros soldados entrenados formó el núcleo del grupo. Estos exmilitares aportaron tácticas avanzadas de combate y organización, transformando al grupo en uno de los cárteles más letales de México. Principales líderes. Arturo Guzmán de Sena, Z1. Fundador original, asesinado en 2002. Heriberto Lascano, Z3. Sucesor y líder histórico, abatido en 2012. Miguel Ángel Treviño Morales, Z40. Líder después de Lascano, capturado en 2013. Omar Treviño Morales, Z42. Sustituyó a su hermano, capturado en 2015. José María Guízar Valencia, Z43. Último líder de la facción Vieja Escuela, capturado en 2018. Otros notables: Jesús Enrique Rejón Aguilar, Z7, Alejandro Lucio Morales Betancourt y Rogelio González Pizaña. Actualmente, la organización está fragmentada y la facción más significativa es el Cártel del Noreste, liderada por Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo. Pese a ser detenido en 2022, siguió liderando la facción más fuerte asentada en Nuevo Laredo, hasta que fue extraditado en 2025. A su ausencia, y una vez recién liberada, la sobrina de los hermanos Treviño Morales, Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias La Mojón, pese a haber participado en 2017 en el multihomicidio de 5 policías en Nuevo Laredo, es la cabeza más visible y la heredera del cártel fundado por sus familiares. Relación con el Cártel del Golfo. Durante casi una década, los Zetas fueron brazo armado del Cártel del Golfo. Controlaron territorio, ejecutaron rivales y organizaron secuestros. Tras la captura y extradición de Osiel Cárdenas y el crecimiento de los Zetas, ambos grupos rompieron su alianza en 2010 después del asesinato de un lugarteniente Zeta por miembros del Golfo, lo que desató una guerra que dejó miles de muertos y desplazados en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Masacres atribuidas a los Zetas. Los Zetas son responsables de algunas de las masacres más terribles de la historia de México, caracterizadas por el uso del terror y la incineración de cuerpos. Destacan: San Fernando, Tamaulipas, 2010 y 2011. Masacre de 72 migrantes y asesinato de casi 200 personas encontradas en fosas clandestinas. Casino Royal, Monterrey, 2011. Incendio provocado que mató a 52 personas. Guerrero y Michoacán, diversos años. Ataques con granadas, coches bomba y ejecuciones masivas. Su legado de violencia incluye decenas de secuestros, cobro de piso y ataques a autoridades, consolidando su imagen como uno de los cárteles más sanguinarios en la historia del país. Pese a las decenas de hechos espantosos, lo que hicieron en Allende es la mayor historia de terror que provocaron los Zetas. Allende. El contexto local. Allende, en el estado de Coahuila, al norte del país, es un pueblo ganadero cerca de la frontera con Texas. Fue durante años un enclave relativamente tranquilo, hasta que se convirtió en refugio para operaciones millonarias de tráfico y lavado de dinero de los Zetas. La infiltración criminal se entrelazó con la vida cotidiana, absorbiendo familias y autoridades locales mediante el miedo y la complicidad. El detonante: filtración de la DEA y búsqueda de venganza. El origen de la masacre se encuentra en una operación fallida de la DEA norteamericana.
Lograron obtener los PIN rastreables de los teléfonos celulares de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, pero la información fue filtrada por agentes mexicanos corruptos a los jefes del cártel. La filtración de los datos a los Zetas se atribuye a supervisores corruptos de la policía mexicana, entre ellos Iván Reyes Arzate, aunque no se confirmó su implicación directa en este caso. Al sentirse traicionados, los hermanos Treviño Morales ordenaron una venganza brutal contra los presuntos delatores y sus familias en Allende y pueblos cercanos. La operación llamada Toolejito Kid permitió a la DEA infiltrar a una red de narcotráfico y obtener información crucial de un distribuidor llamado José Vázquez Jr., provocando una cadena de traiciones internas en los Zetas. La masacre de Allende, ataque y terror. Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, sicarios de los Zetas arrasaron Allende, incendiando mansiones y hogares, secuestrando y asesinando a decenas, posiblemente cientos, de hombres, mujeres y niños. Se estima oficialmente que hubo al menos 28 desaparecidos y asesinados, aunque asociaciones de víctimas contabilizan hasta 300 personas. Los cuerpos, en muchos casos, fueron quemados en ranchos, y las familias destruidas. Mientras caía la tarde del viernes 18 de marzo de 2011, hordas de sicarios del cartel de los Zetas empezaron a entrar en Allende. Los testimonios de los habitantes de Allende, recogidos por Jenna Thompson de ProPublica, nos dan luz de cómo empezó todo. Martín Márquez, vendedor de hot dogs. Empezaron a suceder cosas en la tarde. Llegaron hombres armados. Fueron casa por casa buscando a las familias de quienes los habían traicionado. A las 11 de la noche ya no había movimiento de autos en la calle. No había movimiento de ningún tipo. Etelvina Rodríguez, maestra de secundaria y esposa de la víctima Everardo Elizondo. Por lo regular, mi marido, Everardo, llegaba a las 7 o 7:30 de la tarde. Yo lo esperaba en mi casa. Dieron las 7, 7:30, 8, 9, y empecé a marcarle. El teléfono estaba fuera de servicio. Pensé que a lo mejor estaba en casa de su mamá y se le descargó la pila. Le llamé a su mamá. Me dijo que no lo había visto y que a lo mejor andaba por ahí con algunos amigos. Pero no tenía sentido. Él me hubiera avisado. Me salí a buscarlo en el auto. Se sentía un ambiente tenso. Eran las 9 de la noche, no tan tarde para ser viernes. Al caer la tarde en los alrededores de Allende, grupos armados de sicarios se movilizaron por ranchos situados sobre una carretera rural de iluminación deficiente. Estos terrenos pertenecían a los Garza, una familia tradicional dedicada principalmente a la ganadería, aunque algunos de sus integrantes mantenían vínculos con el cártel según testimonios familiares. Estos lazos se transformaron en una amenaza mortal cuando, ante la sospecha, más tarde se supo que errónea, de que José Luis Garza Jr. había colaborado con las autoridades. Los Zetas dirigieron sus acciones en primer lugar hacia el rancho de su padre, Luis Garza, el día en que varios trabajadores acudían a cobrar su salario. Los sicarios capturaron a todos los presentes y, ya entrada la noche, las llamas consumían una de las bodegas del rancho, donde los cuerpos de las víctimas fueron incinerados por sus atacantes. Nuevamente el trabajo periodístico de Jenna Thompson, por el que recibió un premio Pulitzer, nos sitúa en el momento con los testimonios que recogió de quienes lo vivieron todo. Sara Angelita Lira, farmacéutica y esposa de la víctima Rodolfo Garza Jr. Llegó mi marido, Rodolfo, me dijo, me duele muchísimo la cabeza, me voy a bañar. Estaba totalmente cubierto de polvo porque estaba abriendo una nueva mina de carbón. Después de un rato empezó a sonar su teléfono. Yo pensaba que había ido a acostarse, pero salió del dormitorio, totalmente vestido, y me miró a los ojos de una forma que nunca había visto antes. No salgas de la casa, me dijo, está sucediendo algo, no sé qué es, pero no salgas de la casa, voy y vuelvo. Poco después, me llamó, sal de la casa, dijo, y no te vayas en nuestra camioneta. Me dijo que le pidiera a mi primo que nos llevara a casa de mi madre a nuestra hija, Sofía, y a mí. El rancho de su tío Luis estaba en llamas, y había muchos hombres armados en la entrada. Su hermana no contestaba su teléfono, su padre tampoco contestaba. Rodolfo mandó a uno de sus obreros, Pilo, al portón a ver qué pasaba. Pilo había sido militar. Los hombres abrieron. Pilo entró, pero nunca salió. Rodolfo estaba inconsolable. No encontraba a sus padres, no encontraba a su hermana, y ahora su mejor empleado había desaparecido.
Me dijo que iba a intentar entrar al rancho por la parte trasera. Unos minutos más tarde, llamó otra vez. Hablaba tan bajo que casi no podía oírlo. Me dijo: sálganse de Allende. Dile a tu prima que te lleve a Eagle Pass. No hagas maletas. Váyanse nomás. Evaristo Treviño, sin relación con los jefes de los Zetas, ex jefe de bomberos. Oficiales a mi cargo respondieron a reportes de un incendio en uno de los ranchos de los Garza. Hablamos de menos de 3 kilómetros desde Allende. Aparentemente se celebraba un convivio de la familia Garza. Entre los primeros que acudieron al lugar había bomberos con una máquina de apoyo. Se percataron de que había personas conectadas con el crimen organizado, las cuales les indicaron, de forma muy vulgar y a punta de pistola, que se retiraran. Dijeron que iba a haber muchos incidentes, que íbamos a recibir muchas llamadas de emergencia sobre balaceras, incendios y cosas así. Nos dijeron que no teníamos autorización para responder. En mi papel como jefe de bomberos, lo que hice fue avisar a mi superior, quien, en este caso, era el alcalde. Le dije que encarábamos una situación imposible y que lo único que podíamos hacer era mantenernos al margen por la amenaza que también enfrentábamos. Había demasiados hombres armados. Temíamos por nuestras vidas. No podíamos responder a las balas con agua. Desde Allende, los sicarios emprendieron un avance hacia el norte, atravesando un terreno seco y despejado durante aproximadamente 55 kilómetros hasta llegar a Piedras Negras, una ciudad industrial ubicada a orillas del río Bravo. En su camino, capturaron y secuestraron a varias personas, entre ellas a Gerardo Heat, un joven deportista de 15 años que jugaba fútbol americano en la secundaria, y a Edgar Ávila, un ingeniero de 36 años que trabajaba en una fábrica local. Ni Gerardo ni Edgar tenían vínculos con el narcotráfico o con las personas que los Zetas sospechaban de colaborar con la DEA, simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Muchos de estos secuestrados fueron llevados al rancho de los Garza, donde sufrirían destinos fatales en la sangrienta operación del cartel. Claudia Sánchez, directora de Asuntos Culturales y madre de la víctima Gerardo Heat. Estaba empacando porque nos íbamos a San Antonio a las 5 de la mañana para ir a un partido de fútbol. Gerardo iba a jugar, así que teníamos que estar ahí temprano. Gerardo y su hermana hacían tonterías afuera. Me asomé por la ventana y vi que llegaban 2 amigos de Gerardo en coche. Eran nuestros vecinos. Gerardo entró y me preguntó si podía ir con sus amigos. Le contesté: no, Gerardo, tenemos que empacar. Lo siguiente que supe fue que Gerardo traía puesta la ropa que le habíamos comprado por su cumpleaños. Acababa de cumplir 15. Su camisa era azul y hacía juego con sus ojos. Me dijo: anda, mamá, no me tardo. Le dije: está bien, no tardes. Alrededor de las 10 de aquella noche, mi marido llamó al celular de Gerardo para saber a qué hora volvería a casa. Gerardo no respondió. Mi marido llamó otra vez. Nada. Poco después tocaron a la puerta. Eran amigos de Gerardo, de la escuela. Aterrorizados, les pregunté: ¿qué pasa? ¿Dónde está Gerardo? Los muchachos dijeron: se lo llevaron. Pregunté: ¿de qué están hablando? ¿Quién se lo llevó? Los muchachos dijeron que vieron a Gerardo y a nuestros vecinos frente a la casa de ellos. Llegó una camioneta llena de hombres armados. Los hombres subieron a los vecinos y a Gerardo a la camioneta y se fueron. Los muchachos no reconocieron a los hombres y, como tenían armas, no se atrevieron a decir nada. Unos minutos después llamamos al alcalde de Piedras Negras. Estaba en una boda. Nos dijo que se sentía terrible por lo que nos había pasado, pero que no había nada que él pudiera hacer. Ni una sola patrulla llegó. La mañana del sábado, 19 de marzo, los sicarios contactaron a operadores de maquinaria pesada y les ordenaron destruir decenas de viviendas y negocios por toda la región. Los saqueos se desarrollaron a plena luz del día en barrios acomodados y concurridos, bajo la mirada no solo de los vecinos, sino también de oficinas gubernamentales, estaciones policiales y puestos militares cercanos. Los criminales alentaron a los habitantes a tomar libremente lo que quisieran, lo que desató una ola descontrolada de robos. Según registros gubernamentales consultados por ProPublica y National Geographic, las autoridades estatales recibieron alrededor de 250 llamadas denunciando incendios, peleas, invasiones de hogares y disturbios, pero nadie acudió a brindar auxilio a la población afectada. De los testimonios recabados por ProPublica sobre este momento, destacan 2. Evaristo Rodríguez, veterinario y vicealcalde de Allende en aquella época. Se reunió todo el consejo municipal, no formalmente,
Solo estábamos reunidos, el alcalde, todos los regidores, el director de seguridad pública también. Y pues sí, había muchas preguntas, pero todo el mundo quería saber, sobre todo, el porqué de las cosas. Ya todos sabíamos que había una balacera y algunos casos de desaparecidos y muertos. Uno de los regidores incluso dijo, oye, pues vámonos de aquí, de la presidencia, no vaya a ser que vengan por nosotros. No me quería sentir héroe, pero sí quería que al menos nos quedáramos en nuestras oficinas para que la gente viera que no la habíamos abandonado. Pero todos los funcionarios querían irse, todos se enfocaron en sus propias familias. Con todo lo que estábamos viviendo, desconfiábamos de todos. Nos dábamos cuenta de que había una situación de doble gobierno, no sé si me explico, el gobierno oficial de Coahuila y lo que es la delincuencia, que tenía el mando. Sabíamos que la policía ya estaba infiltrada. El director de seguridad pública nos comentó, es algo entre ellos. No dijo nada más, no hacía falta. Yo entendí, no investiguen y no se metan, o ya verán. Ve la esposa de una de las víctimas. ¿Cómo puedo explicar lo que sentí? Era como si aquel día me hubieran secuestrado a mí también. De alguna manera, yo también morí. Mataron el futuro que teníamos, los planes, los sueños, las ilusiones, la paz, todo. En aquella época había vivido más tiempo con Edgar del que había vivido sin él. Solamente piense usted en esto. Además, estaba embarazada, no podía tomar ni un tranquilizante. Tenía que intentar mantenerme ecuánime, muy tranquila, pero llegaba a mi casa y sentía que se me caía encima. No encontraba dónde sentarme sin sentir que las paredes se me caían. No alcanzaba a comprender. Fíjese, a pesar de ser abogada, no alcanzaba a comprender qué había pasado. Consecuencias y respuestas. Las autoridades mexicanas inicialmente no investigaron adecuadamente los hechos. Posteriormente repartieron certificados de defunción sin cuerpos y montaron una investigación sin resultados concluyentes. Solo una docena de perpetradores, en su mayoría policías locales y sicarios de bajo rango, han sido detenidos. Los hermanos Treviño Morales fueron capturados por la Marina Mexicana en 2013 y 2015 respectivamente, debilitando el poder de los Zetas en la región. Epílogo y responsabilidad de la DEA. El exagente de la DEA Richard Martínez, clave en la operación, reconoce el dolor causado por la filtración y la masacre, pero la agencia se limita a celebrar el arresto de los líderes Zeta. El pueblo de Allende sigue marcado por el trauma, la desconfianza y la falta de justicia plena, mientras la investigación internacional revela el costo humano de la guerra contra el narco y la colaboración, a veces fatal, entre agentes estadounidenses y autoridades mexicanas. La DEA, aunque busca desarticular cárteles, no se responsabiliza por los efectos de sus operativos en la sociedad mexicana. La agencia nunca exigió respuestas a México ni investigó formalmente la filtración interna, tampoco tuvo protocolos estrictos para el intercambio de información y no ofreció ayuda a las víctimas. El portavoz de la DEA responsabilizó a los Treviño y negó implicación, reflejando el habitual desentendimiento estadounidense ante estos daños colaterales. Problemas sistémicos. Estados Unidos ha financiado y entrenado fuerzas mexicanas, pero carece de mecanismos de control público sobre los resultados o los riesgos de tales operaciones. La falta de supervisión y protocolos hace vulnerables las asociaciones bilaterales y los supervisores mexicanos no pueden ser auditados por la DEA, generando brechas de seguridad constantes. La impunidad y la ineficacia son un patrón recurrente en la cooperación antidrogas, agravando el sufrimiento de la población civil y obstaculizando la justicia. Consecuencias sociales y silencio oficial. La población sobrevivía atrapada en el miedo y la omertá. Hubo saqueos, deserción de funcionarios y éxodo de residentes. Las autoridades mexicanas respondieron con lentitud, erigiendo monumentos y otorgando certificados de defunción, pero sin una verdadera investigación inicial ni justicia efectiva. Por años, el dolor de las víctimas permaneció silenciado, estigmatizado y relegado. El papel de Estados Unidos y la memoria. Investigaciones periodísticas internacionales, como el reportaje de ProPublica y el trabajo de la periodista Ginger Thompson, revelaron el papel fundamental de la DEA y la responsabilidad de las autoridades norteamericanas en la cadena de eventos que provocó la masacre. La historia inspiró la serie de Netflix Somos, centrando el foco en las víctimas y en la memoria colectiva como recurso sanador y catalizador de nuevas reflexiones sociales.
Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, fue capturado en 2013 y Omar Treviño Morales, Z42, en 2015, ambos por fuerzas federales mexicanas. Permanecieron recluidos en México hasta febrero de 2025, cuando fueron extraditados a Estados Unidos junto a otros 27 presuntos narcotraficantes, como parte de un acuerdo bilateral reforzado por el impacto internacional del caso. Actualmente, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales enfrentan un proceso judicial en Washington, D.C. por delitos de empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crímenes relacionados con la masacre de Allende. El Departamento de Justicia presentó 4.9 millones de archivos como pruebas, incluyendo llamadas interceptadas y documentos de inteligencia mexicana y estadounidense. Ambos exlíderes están recluidos en prisiones de máxima seguridad separadas, con comunicación restringida y bajo estrictas medidas de seguridad. Las audiencias comenzaron en junio de 2025, con fechas reprogramadas para octubre. Los abogados de alto perfil, algunos con experiencia en casos de El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, representan a los Treviño, quienes se declararon no culpables en la primera comparecencia. Otros perpetradores en prisión, además de los hermanos Treviño Morales, exmiembros de los Zetas y funcionarios corruptos, han sido detenidos y procesados en México y Estados Unidos, aunque la mayoría eran rangos menores o colaboradores. Los líderes operativos de la masacre han sido extraditados o continúan bajo proceso judicial. Sin embargo, la justicia en torno a la cadena de mando y a los perpetradores materiales todavía está incompleta, y muchos casos permanecen abiertos. La memoria sigue en disputa. La caída judicial de los Treviño Morales representa un avance en la rendición de cuentas, pero la justicia plena en torno a la masacre de Allende sigue pendiente. El caso es emblemático de la violencia estructural, la complicidad institucional y la impunidad que han caracterizado la guerra contra el narco en México, y continúa siendo un referente para discusiones sobre memoria colectiva, víctimas y verdad histórica. La masacre de Allende es mucho más que una tragedia local, es el reflejo de cómo la corrupción institucional, la impunidad y la intervención extranjera, especialmente de agencias como la DEA, han alimentado el ciclo de violencia en México. Hoy, recordamos no solo a las víctimas, sino también la responsabilidad compartida de todas las partes involucradas. Invito a la audiencia a no normalizar el silencio ni la indiferencia, cuestionemos el papel de Estados Unidos en la guerra antidrogas, exijamos justicia real para las víctimas y rechacemos la complicidad de las autoridades mexicanas. Solo así podremos aspirar a una sociedad verdaderamente libre de miedo, corrupción y violencia. La memoria sigue en disputa y depende de nosotros mantenerla viva, exigir verdad y construir conciencia social.